Estamos en la ciudad de Pushkin, que aquí se encuentra el Palacio de Catalina II. Vénganse, vamos a conocerlo. A 2 horas de San Petersburgo se encuentra el Palacio Catalina, el cual en 1717 Catalina I lo mandó construir como palacio de verano para su distracción. En 1730 su hija Isabel lo mandó ampliar y reconstruir porque le parecía pasado de moda. El estilo rococó en aquel tiempo estaba muy de moda. El palacio ganó fama por su obsceno lujo. Se usaron 100 kilos de oro para adornarlo. Sin embargo, el palacio se asocia a Catalina II, la Grande, quien verdaderamente lo utilizó y lo hizo popular. Durante su reinado se reformó el interior del edificio en estilo neoclásico y el palacio se hizo famoso en todas las cortes europeas por su imponente belleza. Esta es la segunda antesala para el salón del baile. Igual estilo ruso escandaloso. Una ventana frente a otra. Y bueno, los invitados entraban por esa puerta que da hacia la primera antesala, pero hoy está cerrada y el recorrido que hacían era este. Esta es la tercera antesala ya. Isabel es la que escogió las pinturas de los techos del palacio porque le encantaba la historia de sus padres, ya que Pedro el Grande se casó con su madre, que ayudaba en su casa. Entonces era una plebeya y se convirtió en Catalina I, emperatriz. Una de las excentricidades de los zares, esto es una chimenea. Estamos en el palacio de verano, entonces aquí no hacía frío, pero se encendía esto, le decían una estufa. La prendían para que los muebles mantuvieran la temperatura, es decir, para que los muebles no tuvieran frío. Así las cosas en los palacios. Bueno, finalmente entraban al salón del baile. Aquí daban sus fiestas, sus bailes. Están los espejos, que igual un espejo está frente a otro espejo para dar esa ilusión de infinidad. El estilo es barroco ruso escandaloso. Bueno, pues hemos terminado ya aquí la visita a este hermoso salón. Un salón dedicado al baile por la realeza, por los zares rusos, de estilo barroco escandaloso. Escandaloso, así es.
Aquí está Catalina I, hermanos de Pedro el Grande, y está Isabel I, que era la reina del baile. Vean esto, tienen que poner vidrio para que no toquen. Acabamos de salir del salón de ámbar, no permiten fotos ni videos, entonces se las voy a deber, pero es un salón hermosísimo que se destruyó en la Segunda Guerra Mundial. Los nazis lo destruyeron. Hay varias versiones de dónde se encuentran y lo volvieron a recrear y costó nada más 11 millones de dólares. Tardaron en restaurar el salón de ámbar. Ok, este es el salón de los cuadros. De estilo neoclásico, ya con chimenea. Piso bien conservado de diferentes tipos de maderas. Estas son algunas de las habitaciones que no se conservaron, ya que los nazis destruyeron mucho. Esto es la habitación de Catalina la Grande. Aquí otra habitación, decorado con pan de oro, también la iglesia destruida. Así quedó el palacio con los nazis. Las fotos que los nazis tomaron al destruir el palacio. Salón de los bailes. El recuento de los daños. Así quedó el salón de los bailes. Este hermoso salón así quedó. Una belleza el palacio y su historia aún más. Este palacio ha sobrevivido una guerra, una revolución, y ahí está, de pie. Aunque los nazis lo destruyeron, no encontraron muchas cosas. Los rusos fueron más astutos y escondieron la mayor parte de sus joyas, de la joya de la corona, de sus tesoros, de sus obras, y pudieron salvarlas. Entonces pudieron reconstruirlo. Gran parte del palacio es una reconstrucción y bello, me encantó. Si vienen a San Petersburgo o Peter, como lo conocen, tienen que venir. Vean nada más la tremenda fila que está detrás de mí, de aproximadamente unas 3 horas. Les recomiendo que si vienen y si pueden, agarren un tour privado para ahorrarse esas filas. Esta es la iglesia de Peterhof, de aquí en Peterhof.
Pues venimos llegando aquí a Peterhof. Es el palacio de verano, o era el palacio de verano de Pedro el Grande. Vénganse, vamos a conocerlo. Esta pequeña ciudad es famosa porque en la misma se encuentran los palacios y jardines de Peterhof. Creados por orden de Pedro el Grande, se les conoce también como el Versalles ruso y son patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y aunque mucho más espectacular que el propio palacio, son los jardines y fuentes que lo rodean, a lo largo de los cuales también puedes visitar palacios más pequeños y construcciones que albergan museos. Esta fuente, ahí como la ven, no tiene bomba. Esta es por pura presión. Pues ya andamos aquí en los jardines de Peterhof, el palacio de verano. Está hermoso, está bello. El palacio lo destruyeron los nazis completamente y fue reconstruido. Todo esto que vemos no es lo original, a excepción de las fuentes que las escondieron debajo de la tierra para que los nazis no la destruyeran. Es lo único original. Vean esto. Cascada de 22 metros y al centro Sansón luchando contra el león. Las estatuas de fondo son los dioses griegos que vinieron a celebrar con Rusia el triunfo de la guerra con Suecia. Y esa cara de ahí es la de Catalina. Ahorita están preparándose, están teniendo ensayos porque el 20 y el 21 se preparan para su fiesta cierran la fuente en invierno. Ya no la prenden y tapan las estatuas, entonces ellos hacen algo así como despedida o una fiesta para cerrar las fuentes. Golfo de Finlandia, mar Báltico. Esta es la casa, la primera casa de Pedro el Grande. Muy sencilla, nada ostentosa. Prefería. Oh, sí podemos. Él compró 4.890 para decorar las estatuas aquí miren. en el Palacio de Catalina. Pero más. Roble, un árbol de roble, 300 años, no más. Oye, y esta señora se pone el mero. Wow, esta fuente, bueno, esta se llama Carretera de Agua y fue creación también de Pedro el Grande para mojar a las mujeres y ver cómo corrían por ahí. Muy padre. Buen humor que tenía Pedro el Grande. Pues aquí más fotos de cómo los rusos escondieron
las figuras de esta cascada, de esta fuente. Aquí están escondiéndolas en 1944. No se recuperó ni esta estatua ni esta. No se pudieron conservar. Aquí están los soldados. Aquí están los soldados poniéndolas otra vez en su lugar. Bien. Un desastre que hicieron los nazis por todo el mundo. Bueno, por todo el continente de este lado. Con esto termino el video. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like. Sayonara.